Fíjese que dice, te quiero servir, dice, con el corazón, amén. Que ese sea nuestro deseo, mi hermano, que de servir al Señor siempre, amén. Así voy a estar dejando el lugar a la palabra de Dios. Prepare su corazón y reciba la palabra, mi hermano, de parte de Dios, amén. Pueden dar el lugar a mi hermana Ruth Puente. Ella va a estar dando la palabra de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Jueces. Jueces capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 10 al versículo 16. Amén. Dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Vamos a leer el 17 también. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Hablábamos el martes pasado de esta generación que se levantó, una generación que no conoció a Dios. Amén. Y decíamos los puntos por los cuales esta generación no había conocido a Dios. Amén. Y uno de ellos era porque habían quebrantado uno de los mandamientos de los que hablábamos ahí en Deuteronomio, donde Dios les mandaba a los padres que les enseñaran a sus hijos todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Amén. Que les enseñaran cómo Dios los había sacado de Egipto, cómo Dios los había sustentado durante su transcurso en el desierto, cómo no les faltó el pan, no les faltó el vestir, cómo Dios les mandó el maná del cielo, cómo les mandó carne, cómo les dice que había una nube que les cubría del sol y una nube de fuego que les alumbraba durante la noche, cómo hacía brotar el agua de la peña para que ellos bebieran. Fíjense, dijimos un trayecto que iba a ser de 40 días en el desierto, se convirtió en 40 años. ¿Por qué? Porque no pasaban a prueba. Amén. Decíamos que cuando estamos en la escuela, en la preparatoria, se nos hace un examen a final de mes o cada bimestre, o a veces cada semestre se hace un examen para ver qué tanto hemos aprendido de las materias. Amén. Y decimos, a veces se nos da, reprobamos, nos dan una oportunidad, se reprueba, nos vuelven a dar una segunda oportunidad, se reprueba y llega hasta tercera oportunidad. Amén. Ya si lo reprobamos, nos hacen volver a cursar el año. Amén. Y esto es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Un viaje que fue de 40 días se convirtió en un viaje de 40 años. ¿Por qué? Porque no pudieron entender lo que Dios quería hacer en ellos. Amén. Habíamos dicho que toda esta generación que salió de Egipto
Egipto con Moisés, fue una generación que no pudo entrar a la tierra prometida. Amén. Dijimos que, ¿por qué? Porque se habían levantado y cometieron, violaron uno de los mandamientos de Dios, que era: no adorarás dioses ajenos. Amén. Y decíamos que cuando Moisés sube al monte, que Dios le estaba dando estos mandamientos, y baja, ve al pueblo adorando a Baal. Amén. Vio al pueblo adorando dioses que habían juntado todas sus joyas para formar ese Dios. Entonces decíamos que en ese mismo día 23,000 personas fueron tragadas por la tierra. Amén. Porque habían violado el mandamiento de no adorarás a otros dioses. Amén. Este tema se fue por que los padres no habían enseñado a sus hijos lo que Dios había hecho en ellos. Que los padres se habían olvidado de enseñarles a sus hijos los mandamientos, las historias de la Biblia, enseñarles el Antiguo Testamento en ese tiempo. Que los padres se habían olvidado de enseñarles a sus hijos cómo adorar a Dios, qué es lo que le agradaba a Dios y qué no es lo que agradaba. Y dijimos, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Que hoy en día hemos visto una generación que se ha levantado, una generación que no conoce a Dios. Amén. Una generación que no tiene temor de Dios. Una generación que puede estar pecando y pecando y pecando y no tienen el temor de Dios. Amén. Dice ahí ¿qué es lo que se instituye? La adoración o la seducción. Dice: los dioses de Canaán no eran santos. ¿Por qué Israel abandonó tan pronto a Dios? Dice: porque los cananeos estaban más avanzados en Israel en las artes y en la tecnología. Hay una tendencia a suponer que los más sofisticados son sabios acerca de todo aspecto de la vida, incluyendo la religión. Amén. Porque el pueblo de Israel prefirió irse con adorar los dioses cananeos. Dice: porque era en ese tiempo Canaán era una potencia mundial, era un pueblo lleno, dice, de tecnología, tenían las cosas más avanzadas, dice, y dice, en las artes y en la tecnología estaba avanzado Canaán. Entonces el pueblo de Israel prefirió irse por lo material y no depender de Dios. Amén. Porque iban a tener lo mejor, una vida mejor, una vida mejor en tecnología, en dinero, en economía. Y acá con Dios solamente iban a depender de Él, como lo hicieron en el desierto. Amén. Dice, número 2, Israel conocía a Jehová como Dios guerrero, pero Baal tenía fama como el Dios de la agricultura. Es lo que decíamos el martes pasado. Amén. Conocían a Dios como un Dios guerrero que peleaba por ellos, que les daba la victoria cada vez que se enfrentaban ante sus enemigos. Pero Baal tenía la fama de que era el Dios de la agricultura. Amén. Que era un Dios en el que no iban a tener que batallar para la agricultura, solamente adorar a Baal y ofrecerle sacrificios a Baal, y él les iba a dar como por arte de magia. Cuando sembraban en sus cultivos, iban a tener gran prosperidad en la agricultura. Amén. Y con Dios no, con Dios era tener que estar orando y pidiéndole a Dios para que Él pudiera suplir eso. Amén. Dice, en el desierto y en la conquista, Israel no había visto el poder de Jehová en el cultivo. ¿Por qué? Porque Dios se lo dio, fíjese, hasta eso, Dios se lo dio, como dicen, en charola de plata. No tenían que trabajar para cultivar la tierra, no tenían que trabajar para traer pan a su casa, para traer la comida a su casa, no tenían que trabajar para suplir qué vestir, qué calzar. Dios se los dio todo. Amén. Vemos que el maná caía del cielo por las mañanas, en las tardes caía la carne para que pudieran comer. Dice que su calzado y su vestir nunca se desgastó. No tenían que hacer nada, solamente adorar a Dios. Era lo único que tenían que hacer. Dice adorar y obedecer a Dios. Dice, número 3, las prácticas sexuales del culto cananeo eran llamativas. Los cananeos creían que al juntarse con prostitutas sagradas hacían que Baal se juntara con Astarot.
Cuando Baal fertilizaba a Astarot, también fertilizaba la tierra enviando lluvia sobre ella. Fíjense hasta qué punto cayó el pueblo de Dios, a prostituirse, dice, con prostitutas sagradas, para que así Baal y Astarot enviaran lluvia sobre la tierra y pudiera crecer el cultivo. Hasta eso fue donde cayó el pueblo de Dios. Dice, así que pronto cambiaron a su Dios por ídolos abominables de su nueva tierra. Eso fue uno de los mandamientos que violó el pueblo de Dios. Amén. Adorar otros ídolos, no enseñarles a sus hijos de lo que había hecho Dios en ellos, empezar a prostituirse, a fornicar, a adulterar. Y decíamos, lo malo es que no se arrepentían con un arrepentimiento genuino. Amén. Eran, como decíamos, era un arrepentimiento en ese momento, por temor a lo que les fuera a hacer Dios, pero no porque les doliera haberle fallado a Dios. Amén. Decíamos, a veces, ¿cómo nos damos cuenta cuando somos nacidos del Espíritu o cuando somos nacidos de la carne? Cuando cometemos alguna falta, yo no sé si a ustedes les ha pasado, que hacemos algo que no le agrada a Dios, no andamos a gusto, amén. No andamos a gusto durante toda la semana o durante todo el mes, y siempre está eso en tu mente de que le fallaste a Dios, de que le faltaste a Dios, y eso no te permite el poder, ¿cómo se dice?, entrar a la presencia de Dios, amén. Pero cuando nos damos cuenta que no somos nacidos de nuevo y solo somos nacidos de la carne, cuando estamos cometiendo pecado tras pecado y no sentimos ningún remordimiento de lo que hemos hecho. Amén. Porque vemos que el pueblo de Dios dice que se arrepentían y Dios los perdonaba y volvían a adorar a Dios, pero volvían a morir, dice, mientras que estaba el juez que Dios ponía, ellos estaban adorando a Dios. Pero moría el juez y ellos volvían a hacer lo malo delante de Dios. Pero siempre había un remanente que sí se arrepentía de verdad, que sí le dolía faltarle a Dios, que sí le dolía desobedecer algún mandamiento de Dios. Amén. Ahora vamos a ver, dice, Dios es un Dios celoso. Amén. Usted váyame buscando Hebreos 10:31. Dios es un Dios celoso, según el versículo 13, yo se lo voy a leer, dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hemos visto que algo de lo que más le duele a Dios es la infidelidad del pueblo. Lo que más abomina a Dios es la idolatría. Decíamos, es un pecado que sí nos puede perdonar, pero es muy difícil para Dios, porque tenemos un Dios celoso, un Dios que por uno de los mandamientos dice, no darás a dioses ajenos. Amén. Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso y no podemos pretender. Dice, quien ha adorado a Dios y decide unirse a un nuevo ídolo, que Él no reaccione. Amén. Yo creo que cuando las parejas están casados o cuando andan en el noviazgo, hay personas que celan mucho al esposo, a la esposa, al novio, a la novia, ¿verdad? Y hay personas que hasta llegan a matar si le encuentran algo a la novia o al novio. Amén. Entonces dice, es imposible que Dios no pueda reaccionar cuando cometemos idolatría, cuando cometemos algún pecado de esos, cuando cometemos infidelidad ante Dios. Amén. Y fíjese lo que dice, tengamos cuidado de no estar adorando a otros ídolos. Y no nos vamos a ir a ídolos de los que se encuentran en la iglesia católica o en otras religiones. Amén. No nos vamos a ir a que también, pero dentro del pueblo de Dios hay muchos ídolos por los que podemos cambiar a Dios. Amén. Decíamos, está el ídolo del trabajo, que preferimos hacer el trabajo y si me queda tiempo, voy al culto. Si me queda tiempo, leo la Biblia. Si me queda tiempo,
alguna predicación. Y vamos dejando a Dios al último, por si me queda tiempo. Amén. Está el ídolo de la televisión, el internet, el celular, tantas cosas, todas aquellas cosas que ocupen el primer lugar en nuestra vida antes que Dios, esos son ídolos para el pueblo de Dios. Amén. ¿Qué dice Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fíjese, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y vemos que el pueblo de Dios cometió esos pecados. Y aún, aunque Dios los hubiese perdonado, que Dios los perdonó, pero Él cumplió sus promesas. Amén. Que el pueblo de Israel iba a vivir cautivo por muchos años. Iba a vivir en guerra toda su vida. Y hasta el día de hoy hemos visto que el pueblo de Israel vive en guerra. No tiene un momento de paz el pueblo de Israel. Aunque Dios los haya perdonado, ellos tuvieron que pagar la consecuencia de lo que hicieron. Amén. Muchas veces creemos que Dios no nos perdona porque estamos pasando, o decimos, ¿verdad? Es porque cometí ese pecado y por eso me está pasando esto. Pero dice, Dios nos perdona, pero tenemos que pagar las consecuencias aquí en la tierra. Es mejor pagarlas aquí en la tierra a que seamos condenados allá arriba en el cielo. Amén. Dice, y si no te está pasando nada, es que no eres hijo, eres bastardo. Amén, porque Dios al que ama, corrige. Dios corrige a su hijo, el padre corrige al hijo. Amén, y le dice, por esto, te pasó esto, porque hiciste esto y esto y esto, y yo te dije que no lo hicieras. Y viene la corrección. Amén, así es con Dios. Dice, y esta generación apóstata experimentó el castigo de Dios, que fue que lo que estamos viendo en el libro de Isaías, en el libro de Esdras, de Nehemías, Esther, que el pueblo vivió cautivo bajo el yugo de Babilonia. Amén. Dice, luego Dios los entregó en manos de lo peor que había en ese lugar, a manera de disciplina. Por cuanto abandonaron a su Dios, Él mismo se encargó que les fuera muy mal en la medida que intentaban avanzar. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no tolera que sus hijos lo cambien por ídolos. Es el peor pecado que podemos cometer, la apostasía, la idolatría. Amén. Búsqueme Romanos 1, 24, del 24 al 32. Dice, en Romanos 1, del 24 al 32 nos muestra lo que hace un Dios airado con una generación que persiste en hacer lo malo. Que lo que nos habla ahí es que los entrega a una mente reprobada. Amén. ¿Qué dice? Del 24 al 32. Romanos 1, del 24 al 32. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando a las criaturas antes
caído en idolatría, en apostasía, que es lo que nos habla casi la mayor parte del libro de los Jueces, de la apostasía del pueblo de Dios. Dice, los entregué a una mente reprobada. Amén. Y eso nos está hablando en el Nuevo Testamento. O sea, que quiere decir que a nosotros también nos puede pasar eso. Cuando empezamos a cometer idolatría, apostasía contra Dios. Y fíjese, dice, para los que dice, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Amén. Entonces, si es malo y Dios castiga la homosexualidad. Amén. Porque hoy en día se ha levantado mucho eso en las redes sociales y ha habido muchas marchas en apoyo de la homosexualidad, de matrimonio gay, del lesbianismo. Ahora traen esa del género que no se define si es hombre o mujer y por lo tanto somos dos, hombre y mujer, y ahora traen eso. Amén. No aborrecemos a la persona, aborrecemos el pecado. Amén. Dios no aborrece a la persona, aborrece el pecado que hay en la persona. Amén. Entonces la Biblia dice que porque se metieron hombres con hombres, mujeres con mujeres y hombres con bestias, dice, con los animales, dice, por tanto van a sufrir las consecuencias de ese pecado. Amén. Dice, por pensar que era una tontería, en otra versión, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que se hicieran cosas que jamás debían de hacerse. Decíamos, a veces pensamos que es un pecado chiquito, que Dios no se va a enojar, que Dios no se va a enojar porque falte el culto, Dios no se va a enojar porque no lean la Biblia, Dios no se va a enojar porque me la pase viendo televisión y no tenga tiempo para leer la Biblia. Amén. Dice, por haber creído, por pensar que era una tontería, Dios los entregó a sus tontos razonamientos y los abandonó. Fíjese el peligro de creer. Decíamos, Dios es un Dios de amor. Amén. Y nos entiende y nos comprende, pero también es fuego consumidor cuando nos queremos pasar de listos. Amén. Dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, dice, Él conoce nuestros pensamientos y Él conoce la intención de nuestro corazón, con la intención con la que estamos haciendo las cosas. Si en realidad tenemos tiempo o no de dedicarle tiempo a Él, o en realidad lo estamos haciendo porque no nos gusta o porque no queremos. Amén. Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Saben, la gente que hace esto saben bien que merecen morir por todo lo que están haciendo, pero igual las siguen haciendo. Dice, peor aún, incitan a los demás a que hagan las cosas. Dice, eso es caer, dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo, porque no nos podemos pasar de listo y tarde que temprano nos va a llegar el castigo de Dios. Y es mejor que llegue el castigo de Dios aquí en la tierra. Amén. Decíamos, porque ya si el castigo va a ser allá en el cielo, es porque no pasamos la prueba. Amén. Es porque vamos a ir donde, como dice el pastor, allá donde nunca hace frío. Siempre va a estar calientito. Amén. Entonces vamos a ver el punto 3. Dice, los que abandonen el camino dejado por los padres.
que dice el versículo 17 de ahí de Jueces. Dice, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras otros dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. ¿Por qué hay algunos hijos que terminan por no congregarse en la iglesia? ¿Por qué será? ¿Por falta de enseñanza de los padres? ¿O por qué será que muchos de los hijos no quieren venir a congregarse en la iglesia? Dice, muchos de nuestros hijos saben que sus padres se invirtieron en ellos, se esmeraron en darle el mejor ejemplo, entre los que se cuenta el amor, la fidelidad y el apego a la palabra de Dios. Sin embargo, hay hijos que siguen sus propios caminos y se olvidan de las sendas antiguas donde sus padres les formaron. El camino de los auténticos padres cristianos está asignado por el respeto, el amor, la honestidad y la verdad. Cuando un hijo no valora eso y se enrumba en sus propias decisiones, comienza a transitar en los linderos de la desobediencia. Amén. Búsqueme Proverbios 1, 8 y 9. Vemos que la nueva generación que se había levantado en Israel no tenía una relación ni una comunión con Dios. Amén. Dice, la nueva generación se había apartado por completo de Dios y ellos habían escuchado de Dios, pero no lo conocían. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado de Dios, pero no lo conocemos? No es lo mismo escuchar de una persona y conocer a una persona. Amén. Porque muchas veces podemos escuchar de lo que es cierta persona, pero no la conocemos hasta que nosotros tengamos una comunión con esa persona. Hasta que nosotros no platiquemos con esa persona, vamos a conocer quién es en realidad esa persona. Amén. Porque escuchar nada más no vamos a ir como por lo que dicen, por leyendas, por historias que nos cuentan. Mas nunca vamos a poderla conocer si no tenemos comunión con la persona. Amén. Mucho pueblo de Dios ha escuchado de Dios, pero muchos no conocen de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado el tiempo de conocer de Dios y no tenemos pretextos, decíamos, porque en toda familia hay una Biblia y que nos habla de Dios, que nos habla del poder de Dios, que nos habla de en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. Aquí vienen las soluciones y las instrucciones de cómo podemos salir de esa circunstancia. Amén. ¿Qué dice Proverbios 1, del 8 al 9? Oye, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque dando gracias será la cabeza y collera de sueño. Amén. Aquí la instrucción es de los dos. Amén. No nada más es de la madre enseñarle a los hijos el camino de Dios, también es responsabilidad del padre enseñarles el camino de Dios. Amén. Porque muchas veces se les deja el cargo nada más a uno de los dos. Amén. O se le deja la responsabilidad al padre o se le deja la responsabilidad a la madre. Cuando los hijos aquí son de los dos. Amén. Y los dos le deben enseñar el camino de Dios. Los dos le deben enseñar el mandamiento de Dios. Amén. Porque decíamos, en aquel día le va a pedir cuentas tanto al padre como a la madre de qué fue lo que le enseñó a sus hijos. Amén. Pregúntele a sus hijos qué es lo que te enseñó, qué es lo que te enseña tu papá y qué es lo que te enseña tu mamá. Ellos son bien sinceros. Amén. Ellos les van a decir qué es lo que están aprendiendo del papá y qué es lo que están aprendiendo de la mamá. Y preocupémonos si no dicen que les estamos enseñando el camino de Dios. Amén. Dice, este mismo problema se da también en el cristianismo actual. Muchas veces la siguiente generación de cristianos ha escuchado hablar de Dios, pero no le conoce. ¿Por qué? Porque nos conformamos, o los padres creen que por haber nacido los hijos en un hogar cristiano, no se dan el trabajo de enseñarles los mandamientos de Dios. Amén. Porque le dejan la responsabilidad a la maestra de escuela dominical, le dejan la responsabilidad a los líderes, a los maestros, a los pastores, pero ellos no dan el tiempo de decirles, esto no le agrada a Dios,
esto sí le agrada a Dios. Ellos no se dan el tiempo de estar como cuchillos de palo, amén, diciéndole, hoy es día de culto y tenemos que estar ahí para adorar a Dios, para aprender de su palabra, para ver el consejo. No se dan el tiempo de decirle a los hijos que cada decisión que tomen, consultemos primeramente a Dios. Amén. Porque a veces fracasamos porque no consultamos a Dios. No consultamos qué es lo que requiere Dios de nosotros. Amén. Dice, hay muchas personas nacidas en hogares cristianos que viven alejados de Dios simplemente porque nunca han conocido a Dios. Aun cuando escucharon hablar de Dios, de sus padres y de sus abuelos, pero nunca ellos se dieron el tiempo de conocer a Dios. Amén. Pero hay padres que sí se dieron el tiempo de formar a sus hijos, de enseñarles los mandamientos de Dios, de instruirlos en el camino de Dios, mas los hijos decidieron no caminar en el camino de Dios. Y un claro ejemplo lo tenemos ahí, búsqueme 1 Samuel 2:12. ¿Qué dice? 1 Samuel 2:12. Y no tenían conocimiento de Jehová. Dice, los hijos de Eli eran nuevos, eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Amén. Eran hijos del sacerdote. Pero dice, ellos eran unos hombres perversos que no tomaban en cuenta a Dios. Amén. Dice, decíamos, la salvación no se puede heredar. Amén. La salvación es personal y decisión propia de cada uno. No porque mis padres sean cristianos, no porque mis abuelos sean cristianos, yo voy a poder heredar la salvación de ellos. La salvación va a ser personal. Amén. Dice, quizá la religión la puedes heredar. Yo soy cristiano porque mis padres son cristianos, entonces yo soy cristiano. Pero la salvación no la vas a heredar. Amén. Dice, debemos recordar que la fidelidad a Dios de una generación no garantiza la fidelidad de la siguiente. Amén. Porque dentro del pueblo de Dios vimos una generación que era fiel a Dios, que adoraba a Dios, pero después se levantó esta generación que dice que desobedecieron a Dios, que no conocieron a Dios y que vivieron en malos caminos. Amén. Y vimos todos los pecados que empezaron a cometer. Cayeron en fornicación, adulterio, idolatría, apostasía, en los peores pecados. Amén. No heredaron la salvación de sus padres anteriores. Amén. No heredaron oyeron de Dios porque tenían a Josué, uno de los grandes líderes del pueblo de Israel. Un hombre que decíamos que dijo, yo no sé ustedes, si ustedes no van quieren pelear, si ustedes se la quieren pasar muy comodinos, ¿verdad? Pero yo en mi casa vamos a servir a Dios. Yo y mi familia vamos a conquistar la tierra. Amén. O un hombre que no se dejó caer por ninguna circunstancia, sino que, como vemos a José, esfuérzate y sé valiente. Y él tomó muy en cuenta eso que le dijo Dios. Dice, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. Amén. Y las palabras de Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Qué bonitas palabras de este hombre. Y qué bonita que nosotros dijéramos, yo no sé si mi madre o mi padre quieren ir a la iglesia, yo no sé si mis hermanos quieren ir a la iglesia, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. ¿Cuál es la casa, hermanos? ¿Cuál es nuestra casa? Nuestro corazón. Y yo en mi casa vamos a servir a Dios. Si tú no lo quieres adorar, muy tu problema. La salvación aquí es personal. Ahora sí estamos en esos tiempos donde dice, sálvense quien quiera y quien pueda. Amén. El que no se quiera salvar y quiera aligerar las cosas de Dios es decisión propia. Amén. Pero la Biblia dice qué es lo que le agrada y qué lo que no le agrada a Dios. La Biblia dice que si cometemos tal pecado vienen las consecuencias. Amén. Amén. No tenemos excusa, ¿va? Dice que
agradables ojos delante de Dios. Amén. Dice, los 5 sabios optan por seguir la instrucción de sus padres. Búsqueme Josué 1:8. Los 5 sabios optan por seguir la instrucción de sus padres. La generación que se levantó después de que Josué murió, desconoció primero que Dios le recomendó a este líder antes de introducirse en la tierra prometida. ¿Qué le recomendó Dios a Josué antes de que entrara a la tierra prometida? ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, para que medites en él una vez a la semana, una vez al mes. Dice, para que medites en él de día y de noche. Amén. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y eso no quiere decir que vamos a tener una vida fácil. Amén. El cristianismo no es fácil. El cristianismo es difícil, por eso es que solamente los valientes arrebatan el reino. En otra versión dice solamente los violentos lo arrebatan. Amén. Estaba yendo hace rato una predicación donde dice el gran pecado que están cometiendo grandes líderes al decirles a la gente del mundo, hablándoles de Dios, prometiéndoles una vida color de rosas, y no es así. Amén. Porque el cristianismo no es fácil. Nos vamos a caer muchas veces, dice, pero nos vamos a levantar. Amén. Vamos a pasar por muchas circunstancias difíciles, pero dice Dios, yo voy a estar contigo en cada una de ellas. Si usted ve la vida de los apóstoles y de los profetas, vivieron una vida fácil, no la vivieron. Amén. Vemos el claro ejemplo que traemos hoy, porque hemos estado hablando de él, vemos al apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo, aún desde la cárcel, le estaba recomendando a Timoteo. Amén. Tú esfuérzate. No, mantente firme en lo que has creído. Mantente firme en la sana doctrina. Amén. Tú sigue predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Tú escudriña, tú exhorta si es necesario, pero no dejes de predicar, porque los tiempos son cortos. Amén. Y hoy en día se está levantando una guerra en contra del pueblo de Dios, más en contra de las personas que están al frente, compartiendo la palabra a los músicos. Se está levantando Dios en contra de esas personas que son ejemplo para el pueblo de Dios. Amén. Y estamos peleando una batalla en la que no podemos estar dormidos. Hablábamos con mi abuelita, dice, hoy en día hay un adormecimiento espiritual. Amén. Un adormecimiento donde no tenemos ganas ya de orar, no tenemos ganas ya de leer la palabra, ya nada más venimos por rutina a la iglesia, porque así nos lo enseñaron y porque así estamos acostumbrados. Pero nos hemos olvidado de orar los unos por los otros. Nos hemos olvidado de que estamos en el último tiempo y de que estamos en una guerra. Amén. Fíjese, ¿qué es lo que hacen los soldados ahora? Los soldados que están en Afganistán, en un momento que ellos creyeron, como se les pidió que evacuaran todas las tropas de los Estados Unidos, en un momento que ellos creyeron que se había dado una tregua para que ellos abandonaran el pueblo de Afganistán, en un momento que se descuidaron, cayeron bombas y mataron a los soldados. Amén. En un momento de descuido. Entonces ahorita no estamos en tiempo de bajar la guardia. Decíamos, estamos como en un ring. Amén. En un ring de boxeo. Que el momento que está esperando tu contrincante, el momento en que tú bajes la guardia para poderte desnoquear. Amén. Entonces, hoy más que el día necesitamos estar en oración, velando y orando. Dice, porque nuestro adversario el diablo está buscando a quien devorar.
Amén. Dice, ¿qué le espera a una generación que saca a Dios y su palabra de su vida y de las decisiones que toma? ¿Qué le espera a esa generación? Dice, un total desastre, porque cuando se abandona la palabra, se entra en la apostasía. Amén. Dice, ¿qué importancia tiene la Biblia para esta generación? Dice, podrá decir ella, ¿cuántos hijos nuestros estudian seriamente la Biblia como la palabra de Dios? ¿Cuántos hijos o cuántos de los jóvenes que están aquí estudian seriamente la Biblia como la palabra de Dios? ¿Cuántos la toman en cuenta? Amén. No estamos exentos de caer en pecado. Amén. Vemos grandes hombres de la Biblia. Vemos un claro ejemplo de David. Dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo cayó en adulterio y en homicidio. Pero si vemos la oración que el rey David hace, ahí está en el Salmo 51. Una oración de agonía, de haberle dolido, el haber fallado a Dios, de haber desobedecido. Eso es lo que quiere Dios, que confesemos nuestros pecados, dice, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Que no escondamos el pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, simplemente que confesemos el pecado y que no lo volvamos a hacer, que no se nos haga una costumbre de estar pecando y pecando y pecando, todo Dios nos va a perdonar. Porque fíjese lo que le pasó a este pueblo. Creyeron que al cabo Dios los perdonaba, volvían a pecar, volvían a obedecer a Dios, volvían a pecar, y así se les hizo una rutina, una forma de vida. Amén. Dice que Dios los abandonó y los entregó a esclavitud y que no iban a vivir en paz. Nunca, dice, en toda su vida no iban a vivir en paz, porque iban a estar siendo perseguidos toda su vida. Iban a estar siendo robados toda su vida. Amén. Dice, en Jueces 21-25, dice, en aquellos días no había rey de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Dice, aquella generación que no conoció a Dios dejó su huella vista a través de todo el libro de Jueces, terminando con estas palabras que le acabo de leer. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Búsqueme Samuel, 1 Samuel 3:13. ¿Qué dice? Dice, yo voy a juzgar su casa para siempre, porque sus hijos han blasfemado contra Dios. Amén. Y Él no les ha estorbado. Amén. Fíjese el peligro que es el consentir a los hijos, el dejarlos solos. Acabo, decimos, yo ya se los entregué a Dios. Qué fácil era dejarle el cargo a Dios si los hijos te los dio a ti y tú eres responsable de ellos. Amén. Y dice Dios, yo te voy a pedir cuentas a ti. No me voy a pedir cuentas yo mismo de qué yo hice con tus hijos. Te voy a pedir cuentas a ti de lo que le enseñaste a tus hijos, de cómo los disciplinaste, de cómo los educaste. Dicen, porque hay un peligro de consentir a los hijos. Y vamos a ver un claro ejemplo de Sansón. Un hombre, dice que sus padres le consintieron en todo. Cuando él pidió una mujer, dice, aunque se pusieron en el momento, al final aceptaron a la mujer. Una mujer que no era del pueblo de Dios. Amén. Y ellos no se pusieron, le consintieron en que él tomara esa mujer. Sucede hoy esas cosas, hoy en día. Amén. Terminamos por aceptar lo que el Hijo dice. Amén. Terminamos por darle lo que Él pida. Que acabo Él es buen hijo,
buenas calificaciones y con eso nos conformamos, amén. Pero no vemos si en realidad él está estudiando, dice, con seriedad la palabra de Dios. No vemos si en realidad su vida va conforme a los mandamientos de Dios. Amén. Dice, el caso más emblemático de esa indulgencia lo presentó el sacerdote Eli, el hombre que estaba llamado a ser líder espiritual y ejemplo en la conducción de su hogar. En su inteligencia en la disciplina de sus hijos, les honraba más a ellos que a Dios. Él sabía de la conducta que mostraban, pero no los reprendía. Fíjense, dice, honraban más a sus hijos que a Dios. Y hay padres que honran tanto a los hijos, que los levantan tanto, aunque su vida no esté conforme a los mandamientos y estatutos de Dios. Amén. Y ya cuando vemos que, pero ¿por qué él es así? ¿En qué fallé como padre? Preguntemos en qué estamos fallando como padres para nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué nuestros hijos no están aquí? ¿Qué hicimos mal? Y si en realidad les enseñamos el camino de Dios, pues ya Dios se va a encargar de ellos. Amén, de pedirles cuentas a ellos. Tus padres te enseñaron esto, esto y esto. ¿Tú qué hiciste con lo que te enseñaron? Amén. Dice, los padres no deben condescender en todo lo que sus hijos les pidan. La palabra no es firme y sostenida. Podrá ayudar a nuestros hijos a saber que hay reglas, límites y valores que se deben de respetar en el hogar. Amén. Dice, esta generación será preservada cuando mantenga la resolución de Josué, quien antes de morir dejó su legado para ser recordado y vivido. Búsqueme Josué 24:15. Dice, Josué fue un modelo para su generación y para la nuestra. ¿Qué dice Josué? Amén. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. El ejemplo de Josué. Ustedes escojan a quién quieren adorar. Si a los dioses, a los baales de las tierras, o al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes escojan, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Amén. Y otro ejemplo de qué es lo que dice padres siendo diligentes, lo vemos ahí en 1 Samuel 10:11. Yo se lo voy a leer. Dice, Ana, con profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Amén. Refiriéndose al profeta Samuel. Y vemos que esta mujer cumplió su promesa. Amén. Porque vemos que el profeta Samuel se condujo bien. Ana, con una profunda angustia. ¿Es Samuel, verdad? ¿O es Sansón? Samuel. Estamos hablando de Samuel. Está ahí en 1 Samuel 1, del 10 al 11. Amén. Vemos que esta mujer cumplió lo que había prometido. Amén. Porque el profeta Samuel fue uno de los grandes profetas de Dios que hicieron lo bueno delante de Dios. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Cuál es el deseo que tenemos para cada uno de ellos? Porque muchos decimos, no, yo quiero que sea un gran doctor, o un gran licenciado, o que sea como yo. Amén. Pero Dios quiere que sean conforme al corazón de Él. Hombres y mujeres de Dios, es lo que está buscando Él. Amén. Dice, ¿qué es lo que le pediremos al Señor que sean? Pero lo más grande en la vida de esa mujer es que ella estaba dedicada a su hijo, según 1 Samuel 1:20. ¿Cuál fue el resultado? Sabemos que Samuel ha sido uno de los más grandes hombres que haya conocido el pueblo de Israel. Amén. Entonces dice, tengamos
que marca Dios para cada familia. Ahora ahí Salmos 144, 2. Y ya vamos a estar terminando. Esa es la visión que Dios quiere para cada familia. Salmos 144, 2. ¿Qué dice? Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como la de un palacio. Dice que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas, que nuestras hijas sean como columnas elegantes, talladas para embellecer un palacio. Amén. Ese es el deseo de Dios, que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas. ¿A qué se está refiriendo? Como plantas bien nutridas. Amén. Este es el agua, este es el pan con lo que vamos a nutrir a nuestros hijos. Dice que Jesús es el agua de vida. Amén. Conclusión, dice que cuando Pedro estaba en el día del Pentecostés dando su sermón, instó a los oyentes a varias cosas: a librarse de una generación apóstata. Amén. A librarse de una generación que se quería guiar conforme a sus deseos y no conforme al corazón de Dios. Entonces Pedro les empieza a dar en su sermón, y fíjense lo que les dice en Hechos 2:40, dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Amén. Lo mismo dice el apóstol Pablo, quien dijo al referirse a la conducta. Búsquenme Filipenses 2:14 y con esto vamos a estar terminando. Fíjense lo que les dijo el apóstol Pablo al referirse a una conducta ejemplar de un verdadero creyente de Dios. Amén. Filipenses 2:14. ¿Lo tenemos? Vamos a leer todos juntos. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Esa es la recomendación del apóstol Pablo. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, irreprensibles y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Para qué? Para que en medio de esa generación usted resplandezca. Amén. Dice: porque somos la luz del mundo. Amén. Si Jesús está en usted, usted es la luz del mundo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a dar por terminado este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de venir a escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que se dieron el tiempo de venir aquí, y por todos aquellos que nos escucharon a través de las redes sociales, Señor, que tú nos ayudes, Padre, que tú nos ayudes a conducirnos, Padre, conforme a tu corazón, a conducirnos conforme a tus mandamientos y a tus estatutos, Señor, a que no nos involucremos ni nos mezclemos, Padre, con esta generación que hoy en día se ha levantado, Señor, una generación que no conoce a Dios, Padre, pero nosotros sí conocemos de ti, nosotros sabemos de tu poder, nosotros sabemos, Padre, de lo que tú puedes hacer con un hombre, con una mujer, de que tú puedes transformar vidas, Señor, de que tú puedes levantarnos, Padre, cada vez que caemos, de que tú nos puedes sustentar, Señor, aun cuando no tengamos algún trabajo, de que en ti, Padre, lo tenemos todo, que tú lo llenas todo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en lo que hemos creído, a mantenernos firmes en las doctrinas, en la senda antigua, Señor, a que no nos movamos ni a izquierda ni a derecha, sino que nos mantengamos firmes, Padre, en lo que se nos ha enseñado, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos,
en ellos, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.